Miren, la mañana que tenemos, que sí, es verdad, está fría, 8 grados de temperatura, vamos a ir hasta los 11 en el día de hoy. Un cielo casi que completamente despejado, hay que abrigarse, pero se puede disfrutar. Debo aterrizar, pero vuela. Bien, y hoy hacemos un avance del programa en relación a la programación habitual. Ya vamos derecho con nuestra primera entrevista de la mañana. Ahí está, les contamos que el ex intendente de Montevideo, último candidato a la presidencia por el Frente Amplio, Daniel Martínez, está liderando, como les contábamos en los avances, la agrupación política No Te Rindas, que respalda a Yamandú Orsi a la presidencia en la precandidatura hacia la presidencia del Uruguay. Martínez encabeza la lista 52 en las elecciones internas. Ya ha manifestado que evalúa postularse a un cargo electivo en octubre. Eso sí, lo que descartó de plano, o por lo menos hasta ahora, es ir nuevamente por la intendencia de Montevideo. De todas estas cosas vamos a estar hablando con Daniel Martínez, que ya está en nuestra mesa con nosotros. Buenos días, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros hoy. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Espero que bien o muy bien. Estamos muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo viene esta última semana? Ya quedan poquitos días para la elección. Sí, con mucho esfuerzo. Hasta hace un par de horas estaba en un ómnibus viniendo de Salto, así que bien de bien. O sea que después de 2 noches de dormir en ómnibus, acá andamos, o sea, peleando y el día sigue en eso, recorrida, hablar con la gente, cercanía y tratar de, bueno, de sumar votos para el Frente Amplio y en particular para Yamandú Orsi. ¿Qué es lo que están recibiendo de la gente en estas vueltas por el interior y bueno, también por Montevideo? Bueno, nosotros nos dedicamos más que nada, primero somos una agrupación chica, la 52, también hay otra lista que comparte el espacio, que es la 3040, y después hay listas locales que son la 152, y en Montevideo, por ejemplo, la 852. En todos los casos, nosotros nos hemos basado, en parte por falta de recursos y en parte porque es nuestra filosofía en la cercanía, en el contacto directo con la gente, la recorrida por lugares, por los barrios, por clubes, por casas de familia. Y en general, yo te diría que uno nota algunos planteos que son homogéneos en todo el país. Me ha asombrado, por ejemplo, ver cómo el tema de la seguridad es un tema que lo reclaman en todo el país. Uno pensaba que era mucho más concentrado en Montevideo, pero lo que dan las encuestas, que es la principal preocupación de los uruguayos y que está más o menos en el mismo porcentaje que cuando en la época del Frente Amplio, cuando estaba Nomi, impresiona, ¿no? Sobre todo en lugares que uno dice, Durazno, Bella Unión, Juan Lacase, lugares que uno, Fray Bento, que te plantean el tema de la seguridad como un tema prioritario. La verdad que es una cosa, para mí por lo menos, bastante nueva. El tema del decaimiento de la salud pública es un tema que también lo han reflejado, el tema de la mala atención, del no remedios, ya no solo de la demora para tener atención de especialistas, sino de cuestiones más comunes. Y ni que hablar, la situación económica, son las cosas que la gente sigue planteando. Después lo de siempre, el tema de la vivienda, el tema de infraestructura, etcétera. Pero son los temas que, si tú me dices, después de 3 meses de recorrer el país, buena parte de ellas acompañando a Yamandú en el interior y otras por cuenta nuestra, más la ida a, no sé, 100, 150 lugares de Canelones y Montevideo, te diría que son esos los elementos que uno más recibe de los ciudadanos. Esos aspectos que mencionaste están todos dentro de las bases programáticas del Frente Amplio, pero de todas estas cosas que reciben, ¿hay algo que entiendan que debe cambiar la prioridad de lo que ya tienen previsto? No, la gente te los plantea porque son todas demandas angustiantes para quien las sufre, ¿no? Cada una de ellas van hacia la calidad de vida de la gente. Yo le agrego siempre una preocupación personal, porque creo que es estructural del país, que es que el Uruguay, que es más y mejor trabajo, lo que yo llamo más y mejor trabajo. El Uruguay sin duda ha sido históricamente un país con una base de actividad económica de base agropecuaria, y yo no lo critico, y creo que el Uruguay debe seguir haciendo eso y cada vez mejor como está pasando. Sin duda, lo que falta es, porque la actividad agropecuaria tiene una característica, genera recursos, pero en realidad distribuye el porcentaje que queda en base a mano de obra y valor agregado, por decir así, es relativamente más bajo. Y sin duda el Uruguay, para ser un país que dé un salto en calidad y mirando hacia el futuro, y cuando uno mira los países que han hecho, que están en esa situación a la cual nosotros pretendemos llegar, uno mira que tienen una base agropecuaria importante, pero tienen
una base de mediana industria o mediana actividad de valor agregado y de alto valor agregado mucho más alto. No tengo ninguna duda que la apuesta, esta vez sí llegar al 1% del PBI de la ciencia y tecnología y tener políticas activas que permitan el desarrollo de determinados sectores de actividad que implican más valor agregado, más tecnología, es fundamental. Y menciono uno porque es muy claro, tal el del software que ustedes conocen, 2.900 millones de facturación, 1.900 de los cuales son de exportación, sueldos mínimos de 60.000 pesos y un promedio de 95.000, espectacular. Algo así hay que repetirlo por 10, por 20, por 30. Y hay un sector a mí que se me ocurre, al cual yo le hice ingeniería en mi época, 5 años en una empresa, entre las tantas actividades dentro de ingeniería que he hecho en mi vida, que es la de máquinas agrícolas. El Uruguay, el 95% de lo que utiliza para su producción agropecuaria en maquinaria es importada. Solo el 5% es nacional, más o menos. Y además es interesante, yo conozco los casos de algunos pueblos en donde los que trabajan en ese pequeño pueblo, en la fábrica de máquinas agrícolas, ganan el doble o el triple del peón de tambo, del peón del feedlot o el que trabaja en otra actividad. Yo haciendo un número de algunos amigos, y nos podemos equivocar, veíamos que si del 5 pasamos al 30%, al 20% de la maquinaria agrícola que necesita y que usa nuestro campo, inclusive para seguir dando saltos en calidad en cuanto a producción y calidad, estaríamos hablando de decenas, pero más de 10.000 personas que estarían trabajando con muchos mejores salarios en el interior mismo. Pero se refiere a producir maquinaria agrícola acá en Uruguay. Sí, sí. ¿Y eso está al alcance? ¿Está a la ¿Se mano? produce algo? Hoy se produce, por ejemplo, mixer, rastras, bueno, una serie de elementos se produce. Ese 5%, no estoy hablando de cosas que no conozco, lo vuelvo a decir, no le voy a hacer propaganda a mis queridos amigos, pero hay una rama en particular en cual la mayoría de la producción y del consumo es de maquinaria nacional. Y yo no te digo de empezar a hacer de primera las cosechadoras gigantescas que con los GPS se mueven más o menos 10 centímetros, y no te digo, pero hay toda una escalera, por eso te estoy hablando de un 30% como una meta. Es posible. Como una analogía a las autopartes, por ejemplo. Digo, Sí, porque o a lo que yo como... sería algo similar a la industria automotriz, ¿o no? Sí, no, también te puedo decir, yo hace 30 años tuve la suerte de gerenciar una empresa que hacía llenadora de alta cadencia para líquidos estériles, que hacía paletizadores, máquinas de $500.000 que hacía en Uruguay. Y lo hicimos. Y era tenía el certificado de origen y se exportábamos 97% de exportación a América Latina, pero se hacía en Uruguay, es posible. Claro, en aquel momento hubo quien, yo no ponía capital, ponía ingeniería, pero hubo quienes pusieron el dinero para que eso fuera posible y se montó un grupo de 40, 50 trabajadores excelentemente calificados que lograron hacer eso. Porque ahí de fondo siempre está la duda sobre la competitividad. Si Claro, puede desarrollar una industria desde aquí, desde Uruguay. Claro, por eso. ¿Cómo se hizo? El caso de Corea. Tú pensás que Corea del Sur, ¿no? De un día para otro Corea del Sur pasó a ser vanguardia en fabricación de autos, de industria naval, de petroquímica, etcétera. No, fue un proceso en el cual el Estado, sin hacer todo por los privados, empezó a tener líneas de crédito, apoyos para que sectores determinados sacaran músculo para competir en el mundo, superaran el proceso de aprendizaje, ¿entiendes? Y se logró. Con otra apertura comercial, seguramente. No. En aquel momento el mundo no se caracterizaba, la salida de la guerra de Corea no se caracterizaba por ser especialmente abierto el mundo, recuérdalo. Pero hubo, y es posible, hoy inclusive hay nichos dentro de lo que son los acuerdos del GATT y los acuerdos de la OMC y eso que permiten hasta tener políticas desde el gobierno que no impliquen apadrinazgo total y financiar la ineficiencia, no. Con ciertos límites y financiando siempre la competitividad es posible. Créemelo, digamos. Te di el ejemplo de estas máquinas agrícolas o un ejemplo en particular, pero es el camino porque esa gente termina ganando 2 veces el sueldo promedio, 3 veces el sueldo promedio. Entonces, apostando al conocimiento, obrero calificado, formando gente, es posible y yo creo que es tal vez uno de los pasos más importantes que como país tenemos que dar. El Frente Amplio habla de repartir la riqueza, pero siempre dice generar riqueza para repartir la riqueza. Siempre es posible repartirla con políticas sociales, impositivas, bla, bla, bla. Ahora, la manera más genuina de repartir la riqueza es a través de generando más trabajo de más calidad, con gente que tenga mejores sueldos. ¿Le gustaría ponerse esa tarea al hombro, por ejemplo, si Orsi sale electo presidente y le ofrece la cartera de industria?
Yo qué sé, todo puede ser, digo. O sea, hoy estamos trabajando para que gane Yamandú y después gane quien gane para que gane el frente. Después la vida dirá. Sí, ¿Por perdón. qué hizo esa opción, perdón que tengo la voz media tomada, de elegir militar en la interna por Yamandú Orsi? ¿Qué fue lo que lo llevó? Porque podría imaginarse uno, como ex candidato, sumarse luego en la nacional, pero en la interna, bueno, hubo una decisión deliberada. Sí, nosotros creemos que seguimos creciendo fervientemente de que por encima de errores que los hubo, pero mucho más aciertos y una orientación diferente que tuvo el país y un acercamiento de la brecha entre los que tienen más. No bajaron los que tienen más, subieron, pero subieron mucho más los que tienen menos y se achicó la brecha de distancia entre lo que son la población del Uruguay. Los que tienen menos se acercaron a los que tienen más. Como apostamos a esa opción, entendimos que había que trabajar. De Yamandú creemos que es una persona increíblemente humana, cercana, que trata igual a todo el mundo, que para mí eso importa. Es como una carta de presentación de ser progresistas. Si no eres humilde y no tratas igual a todo el mundo, para mí empezás con una pata renga, pero es un tema personal. ¿Pero esos atributos le faltan a Carolina? No, yo no dije eso. Yo estoy hablando de Yamandú y parte de lo que hacemos en la 52 y en la 3040, en esta agrupación, o este espacio que tiene más de una lista, en particular en la 52, lo que nosotros decimos es no hablamos mal de nadie, ni dentro del frente, discutimos ideas y tratamos de ser fraternos. Eso, y no apostamos al odio. Tú sabes que hoy el odio es un componente de la política y de la forma de hacer campañas. Nosotros no entramos en eso, así que no estoy diciendo eso. Lo que digo que es un hombre increíblemente cercano y maravillosamente abierto y humilde, y eso a mí ya me encanta. Segundo, creo que alguien, si después de 20 años de estar en la Intendencia de Canelones, logra una aprobación del 70 y pico %, mal gestor, nadie puede decir, por lo menos parecería ser, desde la honestidad, que no lo es. Y tercero, referido a lo del odio, es una persona que ha sabido tender siempre puentes. Más de una vez la Intendencia de Canelones logró acuerdos para que blancos y colorados, ediles blancos y colorados, votaron fideicomisos y lo demostró. Creo que es un símbolo de grandeza que a mí, yo lo reconozco, tal vez mucha gente no le importe, pero a mí me importa mucho, que es que en el medio de la canallada, de todo lo que pasó con Romina Celeste, él no salió con odio a atacar. Dijo algo que para mí va a los valores, que es lo que más me importa en la vida. En la política no vale todo. En definitiva, llegar al poder no justifica convertirse en una persona vil y de bajos valores. Y eso para mí vale, y por todas esas razones decidí apoyar a Yamandú y acá ando, tranquilo, no matándome como en otras ocasiones, pero dejando el pellejo en la cancha. En esa descripción, si bien no nombra a COSE y eligieron a propósito, como explicó bien, no hacer política hablando mal de nadie, hay algunas que son evidentes que COSE es opuesto. Por ejemplo, no logró los acuerdos políticos para que la oposición le votara en la Junta las cosas que Orsi sí logró en la Junta de Canelones. Bueno, yo tampoco en algunos casos. Logré una etapa y en otra no logré, así que también me cabría el mismo sallo. Lo que quiero decir que es un hombre que ha logrado tener capacidad de tender puentes y lo ha logrado. De repente otros lo intentaron, no lo intentamos y no lo logramos. En todo caso estoy hablando en positivo, nunca en negativo. ¿Y cuánta Olvídense, yo creo que el Frente Amplio tiene 3 excelentes candidatos y gana el que gane. Esta barra de gente que somos la mayor parte militantes sociales, en Montevideo la inmensa mayoría de la gente que pertenece a la 52 en particular son militantes sociales. Casi la mitad de los que están militando, de eso que dejan en el alma toda la vida, todos los días, es gente que milita por primera vez en su vida, lo cual me llena de orgullo, con mucha buena voluntad, ganas y con un esfuerzo, también con errores, porque bueno, gente inexperiente a veces cometemos errores. Pero ¿cuánta importancia le da, por ejemplo, el argumento que han puesto arriba de la mesa Mujica y Topolansky respecto a cuáles son las posibilidades de uno y otro, o de una y otro, de cara a octubre o de cara a noviembre en un balotaje con Delgado? Eso sin duda está en la cabeza de mucha gente y está bien, es un punto de vista. Nosotros preferimos hablar de las bondades de Yamandú y no opinar sobre los eventuales o opinables problemas que puedan tener otros candidatos. Claro, es muy respetable esa postura, pero en muy poquitos días el electorado del Frente va a tener que elegir entre Carolina y entre Yamandú. Voy a quitar a Andrés Lima porque casi que es una precandidatura testimonial, así que centrándonos en estos dos, los que votan al Frente Amplio tienen que elegir entre uno y otro. Y acá es importante pasar raya y decir, estas cualidades las tiene uno, estas cualidades las tiene otro. ¿Cuáles son las diferencias que usted pondría en el lado de Yamandú para diferenciarlo de Carolina? Lo vuelvo a decir, no lo hacemos por comparación, tenemos un programa común, que eso vale, sin duda.
Es una fuerza política que en eso trabaja mucho y en particular este programa, yo te diría que es lo que más me gusta de los que se han aprobado. No representa lo que piensa exactamente todo el mundo, pero es un buen programa. Y nosotros destacamos las cualidades de Yamandú, ya te digo, es excelente persona, cercana, escucha a todo el mundo, anotan. Yo lo he visto en el interior recorrer y cómo va anotando y después me dice, pelado, ¿viste lo que plantearon esto? Pero ¿a quién va a elegir el electorado si Carolina también anota, si Carolina también trata bien a todo el mundo? ¿Me explico por dónde voy? Tú sabes que cada vez más la elección en política es una cuestión más de sentimental o de afectos. Uno dice las virtudes que tiene y así como cada uno destacará. Hay gente que destaca, en particular la capacidad de Carolina, ni que hablarlo, es infinitamente capaz. La gente se basa en los afectos y en la sensación que le genera y trata de mirar los valores que tiene cada uno. Y cada uno pone el acento a su libre saber y entender. Así que respetemos a la gente optará. El otro día en el acto, en uno de los actos, de los últimos actos de campaña, Orsi dijo una frase que me llamó bastante la atención, que fue esto de, capaz que no hay que hacer grandes reformas, sino la revolución de las cosas simples. Y pensando para atrás, el Frente Amplio siempre se ha presentado en las elecciones con grandes reformas, la reforma tributaria, el plan de equidad, el plan Ceibal, cosas grandes, ¿no? ¿No hay esta vez una reforma grande para hacer? Tal vez lo más importante, aunque no va a ser la que va a tener más recursos y va a ser gradual, porque el plan que yo estoy diciendo es a 15 años. ¿Quién puede pensar que vamos a dar un salto en calidad en cuanto a ese más y mejor trabajo en 5 años? Cuando a veces le tenés que estar buscando cómo apoyar a un sector económico de una empresa 3, 4 años para que saque músculo y tenga conocimiento para competir en el mundo. No, son plazos largos. Tal vez la que requiera más política de Estado, aparte de la seguridad, que yo lo dije en la campaña anterior y obvio, había que pegarle a Orsi, así que había que pegarle a Bonomi, así que todo el mundo le pegaba a Bonomi. La prensa, la oposición, está. Pero yo decía, es un tema recontra complejo, acá necesitamos política de Estado. Va a haber un momento cuando salga el ruido de las elecciones, que yo creo que sí, nos tendremos que sentar. Es mucho más complejo de lo que cualquiera imaginaba, mucho más después del fracaso de este gobierno en el tema de seguridad. Pero el otro tema de política de Estado yo creo que va a ser grande. Después sí, hay que ir viendo en los otros temas, yo qué sé. Pero no son... Está bien, algunas cosas van a ser política de shock. Volver a tener políticas educativas que logren que los gurises que hoy ni siquiera ingresan al sistema educativo lo hagan porque se eliminaron programas que los iban a buscar. Ustedes saben que en el gobierno de Frente Amplio había programas educativos que prácticamente era ir a buscar al asentamiento, a la casa, a esos gurises que históricamente no participan, no entraban en el sistema educativo. Tener políticas recontra específicas para luchar contra la angustiante deserción escolar y licial que pasa. Esas cosas sí. No ha aumentado la deserción en este periodo de gobierno. Los números hablan de lo contrario. Sí, está bien, pero sí te aseguro que la gente que no entra, ese aumentó. La gente que no entra a estudiar aumentó. Es impresionante la cantidad de gente. ¿En qué nivel? A niveles de determinados barrios y sectores populares que... ¿Pero en educación media o en educación...? No, educación primaria, sobre todo primaria. Es obligatoria la educación primaria. ¿Hay chiquilines que no están yendo a la escuela? Sí, te aseguro que sí, Y había programas específicos y sobre todo para atenderlo después, lograr que se mantuvieran, y no se mantuvieran por una orden de que pasa en todo el mundo, sino con políticas específicas, porque no se puede tratar de la misma forma quienes vienen con un montón de carencias producto del medio, la sociedad, la historia, la familia, un montón de cuestiones de exclusión, hay que tratarlo de forma específicas. Pero vos decís una política de shock, eso no, es una política metódica, sistemática, que implica estudiar los casos, seguimiento hasta personales en esos casos, porque yo qué sé, uno piensa, las hijas de nosotros, cualquiera que estamos acá, o los hijos, yo digo hijas porque tuve 3 hijas, tuvieron en su familia toda una base de respaldo, de poder llegar, de atención, de tradición de estudio, de conocimiento. Los gurises, si no siguen es porque no quieren. En otros lados no está la cultura, hay que formarla, hay que crearla. Los problemas dentro de la casa son tan graves que a veces el estudio es lo que importa menos. Uno ha estado en lugares donde hablas con las botijas y la sensación de futuro no existe. A mí me ha llegado a decir, con un bufo en el cinto, el botija de 17 años, ¿no? ¿Qué me habla de estudiar? Si yo dentro de 3 años estoy muerto. O sea, es bravo que te digan eso, es bravísimo que te digan eso. A esa gente hay que irla buscando cómo teniendo política de seguimiento, tratar de integrarlas, buscar... eso sí, pero ¿es una política de shock o es una política sistemática? Yo
en educación, que es un tema que también creo que es vital, porque es vital para lo que planteábamos, ¿no? El país del desarrollo, del valor agregado, del más y mejor trabajo, necesita que toda la sociedad crezca su conocimiento, toda. Uno pega un salto grande, otro chico, pero todo el mundo. Y eso implica integrar a todo el mundo. Y eso va a ser casi un seguimiento. A esa gente hay que irla a seguir y cuesta más. Ahora bien, ¿es un gasto o es una inversión en el futuro del país? Para mí es una inversión en el futuro del país. Recién habló un par de veces de Bonomi, aludió a que estaba mal la seguridad cuando usted fue candidato y sin duda fue uno de los factores que le jugó en contra en esa campaña, el estado de la seguridad pública, que la opinión pública estaba muy crítica y le jugó en contra al frente y personalmente a usted. ¿No le sorprendió que Orsi dijera que Llayera y Leal formaban parte del equipo, que son dos personas que vienen de aquel equipo que no le fue bien? Si a mí me dices a este equipo el que está ahora tampoco le fue bien. No, claro que no, pero... por eso mismo, entonces el tema es mucho más complejo, o sea, yo iría por otro lado. Pero creo que inclusive la valoración, de buena parte de la valoración de Llayera o de Leal, no es tan mala como era Bonomi, y mira que yo creo que Bonomi en parte hubo errores, pero también fue un gigantesco operación de buscar tener un cabeza de turco y resumir en esa estrategia que está ahora de moda, de hacer que odien y que una parte de la sociedad odie a determinada gente para que ni siquiera lo escuche, en esa forma de hacer política que yo no comparto, y me negué a usarla en la campaña, me lo ofrecieron, salió un vagón de guita además, no teníamos los recursos, pero me negué por ética, por principios. Centralizar y focalizar en una persona era eso. Yo no soy de los que creo que Bonomi fue mal ministro, pero habrá tenido errores, pero hubo parte de ese equipo que Llayera anunció cosas que lo acusaron de un loco y hoy están pasando, y estaban pasando ya, o sea, tan desubicado el hombre no estaba. Leal desarrolló una serie de planes que demostraron también ser efectivos. Yo no sé dónde está pensando Yamandú colocar a nadie, porque una cosa es que ya está en mi equipo y otra que vaya a ser ministro o lo que sea. No te lo puedo decir porque no lo he hablado con Yamandú. Él sí me consulta, hemos hablado tema de energía, obviamente. El plan estratégico de energía empezó liderado por el ministerio que yo era ministro, el que cambió la materia energética, y sabe de que yo vengo de la industria, trabajé toda mi vida en la industria y tengo la cabeza años pensando cuando estaba del otro lado del mostrador, cuando estaba luchando por exportar maquinaria tecnológica de Uruguay. Y él me consulta, pero como hombre que razona y piensa, yo no creo que uno pueda decir, no, todo eso era horrible, porque seguramente este gobierno ha tenido gente que ha hecho cosas bien también, ¿no? Como es más complejo el nombre que se pone, es más importante qué se hace, y ahí también creo que hay algunas cosas diferentes para hacer, pero desde mi experiencia de conocer el territorio, de meterme en lugares donde nadie puede entrar porque si no le meten un chumbazo. Y a mí me están diciendo también, pelado, quédate en la esquina, 3 cuadras, no entres más, porque antes entrabas en la chiva, ahora no entras. Pero de conocer tengo algunas ideas, pero no demonicemos hacia el barrer porque podríamos dejar a gente que nos pueda aportar fuera del camino. Hace un ratito dijo que desde la 52 no apostaban al odio, que es una forma de hacer política y también de hacer campaña, y en ese sentido me hizo recordar una declaración que le dio hace unos días a Jorge Valmeli en el programa Al Hueso, donde dijo que la calle Pou apeló a un director de campaña que sigue ahora apostando a la política del odio, la confrontación, la polarización de la sociedad, y que sigue ahora también dirigiendo los equipos de campaña, en el caso de Álvaro Delgado. Es una declaración fuerte. Es verdad que desde el Partido Nacional también se hacen acusaciones fuertes frente al Frente Amplio, pero en este caso estamos hablando con usted. Yo creo que sí, que ha habido una... Cuando uno mira la historia de lo que ha pasado en los últimos 7, 8 años, con fake news, con aparatos, todos sabemos que hay aparatos de troll y de bot y gente paga para hacer esas cosas, cuando hay a veces tergiversación, porque ha habido tergiversación de declaraciones, y cuando uno mira lo que pasa en el mundo, lo que pasó con... Pero estás señalando directamente al equipo de campaña de la calle Pou en 2019 y ahora de Álvaro Delgado en relación a ese fenómeno que se da en la política uruguaya. Una de las herramientas, nosotros creemos que es esa, lo decimos honestamente, de repente nos equivocamos, y si nos equivocamos pedimos disculpas, pero estamos convencidos de que sí, de que hay... ¿Qué es lo que pasa? Parece ser que la nueva moda es, yo para fidelizar a mi gente y para ganar nuevos adeptos, generamos determinadas comportamientos o pensamientos o formas de reaccionar que hacen de que yo odie tanto, así sea en base a cosas falsas,
al que tengo enfrente que ni siquiera lo escucho, porque si no lo escucho no me puede convencer. Es básicamente la estructura, digo. Uno lo lee. ¿Pero tenés algún ejemplo como para poder entender lo que te puedo decir muy claramente que esto pasó en Brasil, Bolsonaro, que tenía equipos para eso. Después la vida dirá si algún día pasa. Pero es uno ve cómo se repiten modelos y esquemas. Recuerdo que una vez, entre las tantas cosas que había salido, yo tenía un reloj Qualunken, comprado en un free shop, bastante barato, pero lo miraba así y parecía vistoso. Y entre las tantas, aparte, bueno, ¿se acuerdan cuando decían que yo había puesto una bomba en la refinería en el año 73? Cosa que era imposible, yo tenía 16 años, no podía trabajar, pero bueno. Pero también salió que en la calle Pou mató a una persona en la calle. ¿Y te acordás cuál fue lo que yo dije? Que no se podía hacer política en base a la mentira y a denigrar a la gente. Yo ahí salí a defender. ¿No? Ahí salí a defender. No, obvio. Y yo por eso te digo, cuando hubo gente que vino a ofrecer eso, yo dije, me niego, prefiero perder en base a mis valores y mi ética que ganar en base a las canalladas. Yo lo digo, lo que yo creo. ¿Vino gente a ofrecerte concretamente que hacerte una campaña para denunciar a otros? Formas buscando las cosas y promover las cosas negativas, sí. No de acá, del exterior. ¿Te llamaron puntualmente? Hola, te ofrecemos... No se conectaron conmigo directamente, sino con gente de mi equipo. ¿Y para ensuciar a quién? Es la campaña electoral. Venían, ofrecían un menú de medidas, pero apenas me dijeron eso, olvídate. Pero una cosa es explotar los atributos negativos y hacer una campaña más picante que una campaña basada en fake news, ¿no? Lo que ha pasado en todos estos años ha sido mucho fake news, ¿no? Mirá Claro, pero la pregunta es, una cosa es un fenómeno que se está dando y que uno no sabe bien a dónde poner los responsables, otra cosa es decir explícitamente el director de campaña de este candidato está en esa línea y se está promoviendo el odio en la sociedad. Tú sabes que hay mucha gente que lo piensa, lo que te puedo decir, pero bueno. Usted entre ellos. Yo tengo mis serias sospechas. Bueno, Orsi en esta mesa también acusó a la calle Pou de aplicar códigos casi que mafiosos. Está bien, no sé, bueno, todo el mundo es libre de decir, bueno, si vamos a entrar en los calificativos que ha habido, te digo, alcanza a escuchar en una declaración a alguien del gobierno que no va a pasar más de 2 minutos que califique o acuse de algo al Frente Amplio. Ahora bien, por eso digo, busquemos tratar de no entrar en eso, tratemos de que si esas cosas pasan, olvidarnos. No soy Torquemada, porque ustedes saben quién fue, el famoso inquisidor, consultor religioso de la reina Isabel la Católica, que mandó a la hoguera moros, judíos y cristianos. Yo no estoy para poner en la hoguera a nadie, porque lo que se trata es de superar los problemas. Que hay claros indicios de que esas cosas pasan en la sociedad, por favor. Ustedes saben que sí y lo pasa. Todos los días hay calumnias, fake news, de un poco. En vez de dediquémonos a tratar de combatir desde quienes podemos hacerlo, el no entrar en esas dinámicas perversas. El Uruguay es un país chico, podemos vivir integrados, no tenemos por qué odiarnos. Tú decías, hay gente de izquierda que también hace acusaciones duras. Lo hay. Yo lo critico porque a veces las acusaciones son hasta adentro, como pasa también. Entonces, ¿para qué entrar eso? No sé, yo digo, quiero vivir la vida feliz, defender mis ideas y que me cuestionen por mis acciones. Retomamos el tema porque el señalamiento había sido puntualmente tuyo, y una persona en concreto que era todo el derecho, pero la línea es no entrar, por eso mismo, es hacer llamamientos a que eso no pase. La línea va por ahí. Después, nadie, por mi lado, nadie va a ser prendido fuego en la hoguera, para nada. ¿El Frente Amplio tiene que cerrar la fórmula la misma noche de la elección? Sería bueno, pero bueno, eso no depende de quién tenga que tomar la decisión. Yo creo que sería bueno, pero... En cualquier escenario de votación. Sería bueno. Después la vida dirá si puede hacer o no y qué decisiones toman los actores respectivos, ¿no? Como conocido ciclista, ¿ha usado la bicisenda 18 de julio? Pocas veces porque no es el lugar donde voy más a menudo, pero uso mucho más, a veces, bueno, la de Caminos Civils, a veces la de Beloni y otras veces donde todavía no hay, porque a veces agarro para ir para el oeste, termino agarrando por Uruguayana, por calles de adentro donde no... Gutiérrez, para llegar a Carlos María Ramírez, ahí no hay bicisenda. Y para el otro lado, bueno, todo por propios, para agarrar para el lado Colón, ahí, o para el otro lado Conciliación, Sayago, Peñarol, ahí no hay bicisenda. Pero alguna vez la he usado. ¿Y qué tal? Nosotros teníamos un plan que era diferente, recuerdan, ¿no? Que el que generó, se convirtió tal vez en la primera acción de campaña de algunos, que era prohibir la circulación de autos particulares por 18 de julio y hacer todo 18 de julio un acceso para transporte público, o sea, ómnibus, taxis y bicicletas por el medio. Pero no puedo compararlo
porque era diferente porque implicaba una mucho menor densidad de vehículos por la... Pero yo, una de las críticas que se le hace es la densidad enorme que hay ahora. No puedo, o sea, no me animo a calificarla porque ahora no tengo los elementos para... Tendría que ver, todo eso tiene... Todos esos temas, miren que hoy por hoy la movilidad pública tiene dos sistemas de evaluación, de estudio, de cuánta gente pasa. Antes de tomar esas decisiones se midieron 10.000 cosas. Yo quiero creer que los compañeros lo hicieron, por lo tanto no me animo a emitir una opinión demasiado profesional porque sería lo que casi todo el mundo, olfato, o si no, porque en aquel momento era porque hay que pegarle al pelado, ¿no? Estábamos largando una idea nueva, ¡wow! Salió Kutza, salió Salgado, bueno, Sanguinetti tomó el tema, ¿se acuerdan? Que hasta me invitaron a un debate en la Casa del Partido Colorado y yo fui. Se convirtió en un tema político, entonces lo dejamos de lado, ¿no? Pero sacar los autos era para bajar un poco, poner las bicicletas y... Parte de una filosofía que en el mundo se está aplicando, que es el espacio público es un espacio democrático, ¿verdad? Es de la gente. En ese espacio público implica priorizar en base a criterios democráticos el uso del espacio público. ¿Cuál es la forma democrática de priorizar el uso del espacio público? La superficie que ocupa cada persona que se mueve y segundo, cuánto contamina. El individuo caminando es el que solamente ocupa su proyección en el plano horizontal de su cuerpo, ¿no? Término medio matemático, pero bueno, o sea, la superficie que ocupa, que es más gordo un poco más, menos gordo un poco menos, y no contamina más que el CO2, el dióxido de carbono que expulsa por la respiración. El segundo, que tiene más derechos, es el ciclista, que es el que, por unidad de transporte, ocupa un poquitito más que una persona caminando. El tercero es el transporte público, porque de repente es más grande, ocupa más lugar, pero va un montón de gente, se divide el espacio que ocupa por la cantidad de gente y es bastante bajo. Y el que es horrible, y más si va una sola persona en el auto, es el transporte utilitario de los ciudadanos. Entonces, basándose en eso, prioricemos 18, que es una vía de acceso a una parte importante de la ciudad, prioricemos el transporte público y el ciclista o los peatones, que son los que tienen más prioridad. Era la base de eso. Todo tiene su explicación. Tengo una pregunta más antes de cerrar. La idea del espacio No Te Rindas, de la agrupación política, es hacia octubre armar una lista del Senado. Después se verá qué votación se tiene en la interna, pero ese es el proyecto. Sí. En la interna no somos demasiado ambiciosos, somos un grupo nuevo, no tenemos suficientes militantes y no tenemos un peso. O sea que lo hemos hecho a pulmón y vamos arriba, estamos felices. Vamos a tener unos votos, vamos a tener, pero no sé ni idea. Te aseguro que nuestra meta es bastante baja. Mi pregunta es porque se arrancó. Vamos arriba, si quieren votarla a todos, voten a todos. Denos un susto. ¿Pero volvería a diputada a ser diputado? Nunca fui diputado. Ah, nunca fue. ¿Senador? Ah, senador, sí. Solo senador. No. Sí. ¿Entonces sería diputado? Yo qué sé, si me preguntás ahora, estoy en una etapa de la vida donde pensamos en una construcción de un espacio muy frente amplista, muy fraterno, muy de no hablar mal de nadie, muy de pescar en la pecera y muy de trabajar cerca de la gente. Lo importante es consolidar este espacio. Los pasos para dar posiblemente impliquen ser cabeza de Senado, no sé si hay diputados en este periodo, más bien creo que no, ser cabeza del Senado. Y la vida dirá. Y si no, nos pasamos 4 años trabajando socialmente y felices, lejos también de un montón de ruidos y dolores que genera estar en determinados niveles políticos, ¿verdad? Sin duda. O sea, reforcé acá, lo tenía medio magullado, así que no tengo problema. A mí me encanta trabajar socialmente en los barrios, me encanta. Mi pregunta venía porque empezó la entrevista hablando de esta idea de tecnificar la industria nacional, en concreto la vinculada a la maquinaria agrícola. Como un ejemplo, pero es una idea que la presentó de manera bastante concreta, que es una idea que entiendo, tendría que revisarlo, pero entiendo que no está en el programa del Frente Amplio, porque es se puede desprender de ahí, no es contradictoria con el programa del Frente Amplio, pero el programa es mucho más general. Claramente no están las propuestas de Orsi, porque Orsi no ha presentado en concreto, blanco sobre negro, un plan de gobierno, se lo va a hacer después de la interna, ya lo ha dicho. Entonces, ¿en calidad de qué escuchamos esta idea de Daniel Martínez? ¿Es una idea que se le ocurre a Martínez y la tira, o es una idea que es de alguien que justamente está asesorando a Orsi en temas vinculados a la industria y la energía, y que es un nombre que está ahí arriba de la mesa eventualmente si Orsi termina siendo presidente? Eso pregúntaselo a Orsi o a Daniel Martínez. ¿Pero no lo hablaron? Lo otro, no, que él me consulta. Orsi está invitadísimo a venir, que ya no ha aceptado. Que Orsi me consulta y cuando estamos en el interior y nos reunimos con alguien, venite, pelado, y aparte casi todo lado donde invita a hablar, yo ya estuve alguna vez, porque siendo ministro de Industria me recorría el país para conocer las realidades de todos los departamentos y en qué podía ayudar uno en cada lado. No, esto es un plan que si tú miras, antes del plan estratégico de energía, que fue el que terminó siendo muy exitoso y cambiando la matriz energética del Uruguay, elaboramos un plan estratégico de industria,
que implicaba muchas de las cosas que yo decía. Y donde también un eslabón, porque tú lo que marcas son imperativos. Formación de conocimiento, inclusión de tecnología, agregar valor agregado, utilizar determinados sectores dinámicos de la economía para arrastrar y obligar a que tenga contrapartida nacional. Los molinos eólicos, los generadores eólicos. Al principio empezamos exigiendo una contrapartida nacional, creo que era del 20, y terminamos en el 55, porque se fue aprendiendo a hacer cosas y, ya que lo estábamos instalando acá, obligar al que venía a instalarlo, al que traía la tecnología, a contratar y a formar, ¿qué? Gente que supiera. Yo me he encontrado en aviones en México con uruguayos que se formaron instalando generadores eólicos acá y ahora están instalando generadores eólicos en todo el mundo. Eso, ¿entiendes? Porque la base de la tecnología y el valor agregado está en gente que tenga conocimiento. Por eso hay que elevar el nivel económico y de formación de toda la sociedad, no en una elite, porque necesitas que toda la sociedad se arrastre, que es la forma no solo de los valores que uno tiene, sino de un proyecto político de hacer que el país avance. Tenemos que cerrar. Daniel Martínez, ministro de Industria, no está descartado, por lo que veo. Pregúntaselo ahora cuando llegue el momento, pobre. Porque ahora no va a nombrar un ministro, estás loco. No, bueno, pero te lo pregunto personalmente. Puede pasar mucha agua bajo el puente en el medio. Sí. Muy bien. Daniel Martínez, muchísimas gracias. No, un Muy placer. amable. A las órdenes. Gracias por venir. Hacemos un corte, al regreso seguimos mirando las elecciones internas. Vamos a recibir en un ratito al precandidato del Partido Colorado, Gabriel Gurmendi. Ya venimos.